que hay en la nube de una. Ok, listo, vamos comenzando. Oye, muy bienvenidos y bienvenidas para los que tengan camarita, ahí para saludarnos al menos, que se hace más humano. Yo soy Rafa de Materia. Les pedimos que vayan anotando, ella varios en el chat, fueron anotando quiénes son y de dónde se están conectando para ver desde cuántas latitudes tenemos participación. Y le vamos a dar inicio a este espacio. Voy a hacer una pequeña introducción. Estamos muy contentos de poder generar este espacio. En Materia estamos muy preocupados, obviamente, de lo que estamos viviendo como sociedad. Es tiempos raros, ¿no? Tiempos bizarros, donde hay mucha incertidumbre, donde no sabemos cómo estamos enfrentando este contexto en particular, de nuestras familias, de posibles contagiados, lo complejo que es estar distanciados. No es lo mismo estar de manera presencial que estar conectado siempre al Zoom. Qué decisiones van a tomarse a nivel geopolítico de las grandes potencias, qué decisiones están tomando nuestros gobiernos a nivel local. Estamos preocupados por el empleo, por la economía, por lo que transmiten los medios de comunicación, y la verdad es que ya si el mundo tenía tremendos desafíos económicos, sociales y ambientales, la pandemia fue uno más, y en ese sentido nosotros estamos bien preocupados y queremos constantemente estar generando estos espacios de compartir conocimiento, de traer a gente cool o chévere por acá en Colombia, como se dice, que nos tenga algo interesante que contar. En este caso en particular ya vamos a presentar a Claudia, pero estamos hablando de una temática muy relevante en cualquier tipo de organización que apunta a ser moderna, con un mundo que está cambiando todo el tiempo, que tiene que ver con la diversidad y la inclusión. Entonces, los dejo con Fernanda. Muy bienvenido a este espacio. Esperamos que lo disfruten. Lo preparamos con mucha dedicación y mucho cariño. Así que muy bienvenidos. Vamos a estar anotando las preguntas que tengan ahí, que las ponen en el chat. Yo las voy a estar moderando para que se las podamos hacer a Claudia y podamos conversar y debatir un poquito respecto a ciertas inquietudes respecto a esta temática tan interesante. Así que muy bienvenido. Dale, Ferni. Gracias, Rafa. Bueno, bienvenidos a todos al webinar de hoy. Mi nombre es Fernanda Wille, soy consultora en materia de compensaciones y temas de onboarding. Estamos muy contentos de poder tener este espacio hoy día con ustedes y de poder haber invitado a Claudia, que nos va a compartir su experiencia. Yo soy chilena, trabajo en materia y estoy ubicada en Ciudad de México. Bueno, les cuento un poquito, a grandes rasgos, quiénes somos. ¿Y qué es lo que hacemos en Materia? Materia es una empresa de talento con foco en sostenibilidad, emprendimiento de impacto, y lo que intentamos en Materia es conectar a empresas de alto impacto con el talento humano que necesitan para lograr los objetivos organizacionales que tienen. Principalmente en Materia, los servicios que tenemos es el servicio de recruiting, que es la búsqueda y selección de talento humano necesario para el cumplimiento de estos objetivos. Y también tenemos un área de consultoría donde nos enfocamos en temas de compensaciones, cómo gestionamos las compensaciones en nuestras organizaciones, con foco en cómo gestionamos el talento. También desarrollamos charlas y talleres con foco en talento humano. Tenemos un área de consultoría de onboarding organizacional, y tenemos un área de consultoría en ADN organizacional. Y también hemos desarrollado un programa de mentoring profesional donde ayudamos a los profesionales a encontrar de manera más fácil o facilitar el encuentro de su propósito laboral. ¿Qué hemos logrado hoy día como organización? Tenemos más de 650 procesos de hunting exitosos. Tenemos más de 180 clientes del sector privado y civil en 11 países y tenemos 40.000 profesionales registrados en nuestra plataforma con 1.200 postulaciones mensuales. Tenemos clientes en toda la región, estamos en Argentina, en Perú, Uruguay, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, y tenemos alianza con distintas organizaciones que nos ayudan a llegar a distintas organizaciones de alto impacto. Tenemos un equipo también bien repartido, un equipo muy lindo. Nuestros consultores están en Argentina, están en Perú, estamos en Colombia y también estamos en México. Bueno, hoy día nos acompaña Claudia.
Claudia Pérez Miller. Ella es directora asociada de Connecting D&I. Claudia tiene muchísima experiencia en temas de diversidad e inclusión, tiene más de 8 años de experiencia también en el diseño e implementación de estrategias de D&I, igualdad de género al interior de organizaciones productivas. Es docente de la Universidad Católica de Valparaíso. Participó también en el diseño de la norma chilena hace un par de años atrás, de la norma de igualdad de género y conciliación, y también después de participar en el diseño de esta norma, ella asesoró a Gaby, que es una minera de Codelco, fue la primera empresa que implementó esta certificación en Chile. Tiene un magíster en antropología con especialización en cultura y cambio organizacional. También está certificada por la OIT en género y cambio organizacional, y es facilitadora de Cultural Detective, que es una metodología para medir conflictos interculturales al interior de las organizaciones. Así que Claudia tiene un gran currículum. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos hoy día. Presento yo a Claudia, la verdad, porque yo conozco a Claudia personalmente. En algún minuto de la vida nos tocó trabajar juntas. Yo trabajaba en el área de recursos humanos de una empresa productiva que daba servicios de recursos humanos en distintos proyectos de recursos humanos, que había que implementar proyectos para Chile y para Perú. Y cuando entré a trabajar en esta organización, les comparto mi experiencia, me tocó hacerme cargo de un proyecto de diversidad de género. Y la verdad que yo no era especialista en temas de diversidad y era un proyecto muy grande, y decidí salir a buscar apoyo afuera de alguien que fuera especialista en este tema y me pudiera ayudar a cómo abordar el proyecto de una manera integral. Y en esta búsqueda, Dios me envió a Claudia, que la verdad que fue una salvadora para poder implementar este proyecto de mejor manera, porque generalmente cuando uno está desde el área de recursos humanos implementando este tipo de proyectos, se enfoca, sin saber muchas veces, por desconocimiento, en algunos factores y deja otros factores fuera. Y Claudia fue clave porque en el fondo nos abrió los ojos, a mí y a la organización, en darle un enfoque mucho más integral. Entonces ahora Claudia nos va a contar cómo se hace este enfoque de diversidad e inclusión de manera integral, y también nos va a mostrar una herramienta que ella ha venido desarrollando, que es una herramienta de diagnóstico que les sirve a las organizaciones para entender dónde están paradas con respecto al avance que tienen en sus proyectos de diversidad e inclusión. Así que te dejo, Claudia, ahora para que nos puedas contar. La idea es que podamos conversar sobre diversidad e inclusión, que la gente pueda hacer sus preguntas y que sea un espacio súper abierto de conversación. Muchísimas gracias, Claudia. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Voy a compartir aquí esta presentación. Muchas gracias a ustedes por invitarme a conversar. A mí este tema me apasiona. Yo le comentaba a Rafa hace unos minutos cuando estábamos conversando, entonces para mí siempre es súper grato y muy entretenido sentarme a conversar de diversidad e inclusión. Muchas gracias por esa presentación, Fernanda. Me llegué a poner un poco roja aquí al otro lado de la pantalla. Y en realidad me hace mucho sentido ver la trayectoria de todo el acompañamiento que le hemos hecho a una serie de organizaciones aquí en Chile, cómo esto que partió en algún minuto apoyando a las organizaciones en sus objetivos de igualdad de género, hoy en día es súper claro entender que se pueden trabajar estos objetivos desde el paraguas de diversidad e inclusión. Y ese tránsito que ha sido también un tránsito personal, ¿no? Desde lo profesional, partir desde los temas de igualdad de género y integrarlos en este marco de diversidad e inclusión, yo creo que es un tránsito en el que están muchas organizaciones. Si uno revisa un poco la realidad chilena y también de algunos hermanos latinoamericanos, de países como Perú, como Argentina, y esto también depende mucho de los incentivos que estén teniendo a nivel de gobierno, a nivel de mercado, por lo general parten por alguno de estos grupos subrepresentados que son nuestros públicos objetivos en materia de diversidad e inclusión. Pero finalmente todos llegamos a este destino en el que nos encontramos, que es trabajarlo desde un marco un marco conceptual en el cual todos tienen cabida, ¿no? Indudablemente los objetivos de igualdad de género tienen cabida en una estrategia de diversidad e inclusión, pero así también otros grupos subrepresentados como las personas con discapacidad, los grupos de personas que tienen distintos orígenes, ya sean pueblos originarios o en una lógica más multicultural. También pensando en la diversidad sexual, personas que pertenecen al grupo de LGTB o etcétera. Todos estos grupos en el fondo, desde una lógica que finalmente es el principio, ¿no? En el cual se instala cualquier estrategia de diversidad e inclusión, el principio de no discriminación y de igualdad de oportunidades,
es indudablemente el marco conceptual correcto en el que los involucramos y desde dónde pensamos en ello. Estos modelos en general han tenido distintos rendimientos y distintas respuestas en Latinoamérica. En general el mundo anglosajón sí los ha trabajado primero desde este marco más de diversidad e inclusión, de D&I, Diversity and Inclusion. Tiene mucho bagaje, hartos años que se lleva probando, y es por eso también que se mide como caso de éxito entre las organizaciones desde hace un buen tiempo. Y yo diría que Latinoamérica está entrando en esto por distintos factores, con distintos estímulos, pero está entrando, yo también creo, un poco para quedarse ahí, y empezar a observar desde ahí. Por lo tanto, es una oportunidad. Vamos a revisar, ojalá, a lo largo de la presentación, cómo podemos ir integrándolo un poco, no solo a la gestión de recursos humanos, sino también integrando estas estrategias con los indicadores de negocio, con nuestra misión, con nuestra visión, con lo que hacemos como organización y con lo que esperamos también que nuestros colaboradores y nuestras colaboradoras hagan. Quería partir por acá porque, como bien decía Rafael, hoy en día no podemos hablar de nada si no partimos desde la lógica de la pandemia, ¿no? Y cómo esta pandemia nos ha invitado a todos, yo creo que nos ha puesto en el límite de lo que son nuestras capacidades adaptativas, tanto como personas como organizaciones, digamos. O sea, eso yo creo que estamos todos de acuerdo en eso. Ha sido un desafío enorme para reorganizarnos desde nosotros mismos, lo que significa el confinamiento, lo que significa la distancia social, lo que significa alterar probablemente mucha planificación personal, familiar, individual que teníamos, en función de una realidad global que es devastadora, que es una crisis sanitaria enorme. Y este mismo ejercicio pasa en las organizaciones, pasa en las familias, pasa en las organizaciones, pasa a nivel individual, pero también a nivel de la sociedad completa y todos los actores sociales que la componen. Y en este ejercicio, yo creo que todos, en este ejercicio de adaptabilidad máxima, de tratar de cómo navegar, todos hemos reaccionado de manera muy distinta. Yo estoy más de los del lado de creer que esta pandemia, situándonos en el vaso súper lleno, lo que nos está haciendo a todos es un tremendo llamado de humanidad y de volver el back to basics, de volver a lo realmente fundamental, ¿no? Yo creo que ese ejercicio, hacerlo de la mano dentro de nuestras organizaciones y de la mano de todos nuestros grupos, de nuestros equipos de trabajo, es también un imperativo y además una cosa buena, ¿no? Que nos vincula de manera positiva dentro de todo la incertidumbre, como bien lo mencionaba Rafael al comienzo. Hay cosas innegables que se han provocado a partir de la pandemia y que llegaron para quedarse, y que no podemos hacer vista gorda. Por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? Hay cambios radicales que se han dado en la forma de trabajar a raíz de la pandemia, y que no vamos a poder eludir, por lo tanto vamos a tener que aprender a navegar con ello. El teletrabajo es uno de ellos, la transformación digital, que es una cosa distinta, también es algo de ello. Y yo diría que aquellas empresas, aquellas organizaciones en general que estaban con estos temas en carpeta, se vieron obligados a agilizarlo de una manera exponencial y empezar a hacer que esto funcione. El teletrabajo, que en realidad no es mucho lo que estamos haciendo ahora, sino que básicamente estamos intentando volvernos operativos a través de las pantallas, pero no en las mejores condiciones. El teletrabajo más bien estaba pensado como para funcionar, como una modalidad, pero dentro de un sistema integrado donde convivan otras modalidades y convivan socialmente también otras modalidades, o sea, con los colegios funcionando, con las instituciones públicas funcionando, sin que exista estas medidas tan de restricción. Por lo tanto, el teletrabajo que estamos teniendo hoy día es un teletrabajo, en comillas, extremo o muy radical, en el sentido de que estamos todos en teletrabajo, están nuestros hijos en telecolegio, estamos nosotros en teletrabajo, estamos interactuando socialmente también a través de las pantallas para distendernos, para tener contacto con nuestros amigos, con el resto de nuestra familia. Entonces, no es el teletrabajo como uno lo venía planteando en los proyectos de ley desde hace un montón de años, donde uno se prepara, tienes un espacio determinado en tu casa, donde sí puedes trabajar en tu casa o en otro lugar donde puedes trabajar de manera remota, y sin tener que estar preocupada de todas estas otras variables como la educación de tus hijos, etcétera, ni menos estar en un contexto así tan asustada por una pandemia. Entonces el teletrabajo, si bien hubo que acelerarse y tomarlo así en esta versión más extrema, llegó para quedarse. Yo creo que quien se niegue a eso
se está resistiendo a algo que le va a golpear duramente, no, de otra manera. El teletrabajo llegó para quedarse y está demostrando que funciona. O sea, el mismo hecho de que nos estemos comunicando ahora todos de distintos países y que lleguemos a un entendimiento, ojalá que logremos una conversación al final de esta exposición, nos demuestra que comunicarnos a través de las pantallas está funcionando. Y esto ha generado muchos cambios en la forma de trabajar, pero también ha abierto un montón de oportunidades. Oportunidades respecto a la manera en que puedo ejercer yo mi liderazgo y esta idea del presentismo que debía estar en todo, lo hemos estado cuestionando todos, pero también oportunidades de mercado en el sentido de que yo, desde del propio quehacer de mi organización, también puedo llegar a públicos muy remotos. Entonces, esto hace que nuevamente los temas de diversidad e inclusión adquieran una relevancia que antes no tenían. Porque si este es el escenario, yo me tengo que preguntar hasta qué punto esas competencias de diversidad y de inclusión yo tengo desarrolladas en mí y en mis equipos para poder enfrentar esos públicos remotos, pero para poder también liderar de manera remota, teniendo esta capacidad de ponerme en el lugar del otro y contener desde ese liderazgo. La otra cosa que ha pasado con la pandemia y que nos ha demostrado a todos que el tema de diversidad e inclusión es un must, es un ineludible, es que esta pandemia ha demostrado, le ha dado una visibilidad, ha expuesto de manera como nunca antes había ocurrido las desigualdades existentes, ¿no? Y digo expuestas en el sentido de que nos las hace ver con mucha claridad, pero expuestas también en el sentido de que demuestran su fragilidad, ¿no? O sea, hemos visto cómo, si bien esta pandemia la podemos entender como una gran tormenta, como una gran tempestad que estamos viviendo a nivel mundial, no todos estamos arriba no todos estamos viviendo la tempestad de la misma manera, ¿no? Y no todos estamos enfrentándola ni con los recursos para poder enfrentarla de la mejor forma, ¿no? Y aquí la realidad de la comunidad de personas con discapacidad, por ejemplo, ha demostrado que hay una brecha enorme, incluso en cómo se manejan las comunicaciones, y aquí estoy pensando no solamente al interior de las organizaciones, sino también a nivel de, por ejemplo, cómo se trabajan las campañas a nivel desde el Estado, ¿no? ¿Qué tanto se está incorporando la diversidad que hay, por ejemplo, a partir de las personas con discapacidad, las personas que pertenecen a pueblos originarios, que en general ahí hay un tema, ¿no? Con relacionarse con la medicina y con el sistema sanitario, con el sistema de salud tradicional, ¿no? Ellos por lo general tienen sus propios sistemas, ¿no? Entonces ahí hay un lack de confianza que tú estás aplicando una política que es muy homogénea para grupos que son muy diversos, y eso se está expresando ahora. Lo mismo ocurre con las comunidades migrantes. Y con las comunidades migrantes yo diría la realidad es aún más extrema, porque lo que hace que las comunidades migrantes se movilicen desde sus lugares de origen hacia otros lugares, hay una expectativa por lograr ahí que tiene que ver con el bienestar económico. Es decir, vamos a lograr estabilidad que no podemos encontrar en nuestros países de origen laboral. Y esto es lo que se ha visto muy afectado con la pandemia. Entonces se pierde el proyecto inicial de la migración y esas personas quedan descolgadas de las políticas públicas, no pueden regresar a sus países de origen, tampoco son bien aceptadas en los países nuevos, porque la pandemia exacerbó todos los temores, ¿no? Sin embargo, nos muestra estas desigualdades de manera muy visible. Lo que ha ocurrido con violencia intrafamiliar o violencia de género es también una estadística súper dolorosa y que está presente en todos los países, cómo han aumentado el número de denuncias por violencia intrafamiliar al darse este efecto del confinamiento. Entonces, ahí hay una realidad que, si bien ha sido puesta sobre la palestra como nunca antes a partir de la pandemia, también nos muestra a nosotros, como organizaciones, que uno, no vamos a estar muy ajenos, no podemos estar ajenos de esta realidad que está ocurriendo a nivel global, pero en particular también en las comunidades donde nosotros operamos, probablemente también están dentro de nuestras comunidades de colaboradores y colaboradoras, es decir, mirando hacia adentro de nuestras organizaciones, y nos demuestra que hay nuevas necesidades. Van a haber nuevas necesidades, y esas necesidades probablemente nos van a hacer pensar que hoy en día hablar de sustentabilidad va a tener un eje muy claro en la salud mental de nuestros colaboradores internos. Entonces, por lo tanto, va a ser algo que yo voy a tener que considerar como nunca antes lo había considerado. También nos va a preguntar acerca de los modelos de liderazgo con los que hemos estado trabajando, con el tipo de líderes que hemos forjado al interior de nuestras organizaciones, qué tipo de líderes están siendo
óptimos en un contexto de tanta incertidumbre como la pandemia, están siendo unos líderes que contienen no solo a su propio equipo, sino que nos contienen como organización ante la comunidad también. ¿Qué tanto ha servido el trabajo que hemos hecho desde el punto de vista de la gestión de valores, nuestra carta de valores, nuestros valores corporativos? Lo hemos visto eso imbricado en cómo estamos reaccionando hoy en día en materia de respeto, de ponernos en el lugar del otro, de desarrollar inteligencia intercultural. ¿Estamos tan preparados para eso? Y yo creo que en todas estas preguntas, diversidad y inclusión es un facilitador esencial que nos va a permitir tanto la recuperación, la resiliencia y la reinvención. Porque si hay algo que está demostrado como caso de éxito con la diversidad y la inclusión en las organizaciones, es que potencia a 1000 la capacidad de innovación. Esta idea de creatividad colectiva, de poder contar con los otros a partir de sus diferencias y romper la homogeneidad, hace que que cualquier otro u otra, desde el otro lado de la conversación pueda decir, ¿y por qué? ¿Por qué eso sí? ¿Y por qué no? ¿Y si lo hacemos de esta otra manera? Y que es una pregunta muy básica, ¿no? Que uno se enfrenta con ella con los niños cuando son muy pequeños. Bueno, esto es el el principio, el germen de motor de cambio dentro de cualquier interacción humana, pero también dentro de las organizaciones. A mí me gusta mucho esta cita, a lo mejor la han leído ustedes también en otros contextos, ¿no? Pero me gusta porque nos pone también en perspectiva de qué estamos hablando. Dice, si uno le pregunta a 100 personas qué significa la inclusión, lo más probable es que obtendremos 100 respuestas distintas, ¿no? Y sería súper entretenido. Si estuviéramos en un taller presencial, yo se los preguntaría a todos los que estamos hoy en día aquí en este webinar. Entonces preguntemos qué significa ser excluido. Y yo creo que aquí la respuesta va a ser siempre muy uniforme, ¿no? Es cuando uno no está, cuando uno está fuera. Esta pregunta nos invita, a mí me gusta mucho ocuparla, ¿no? Porque nos lleva desde el plano individual y también desde nuestras organizaciones, cómo hemos reaccionado nosotros, a quién estamos dejando fuera, o cómo nosotros hemos sentido que hemos quedado fuera también de lo que está ocurriendo a partir de la pantalla, de la pandemia. ¿Cómo hemos reaccionado y cómo han reaccionado nuestra organización? Más adelante yo les voy a contar un poquito de qué se trata el Connecting D&I, que es la organización donde yo trabajo, la que dirigimos junto a mi socia Alejandra González, que no sé si se habrá podido unir hoy día al webinar, ojalá que sí. Y en realidad parte de ¿por qué creamos esta plataforma? Nosotros la creamos de la mano con centros internacionales, con varios centros internacionales que llevan tiempo estudiando el tema de la diversidad e inclusión. Y en base a la conversación que hemos tenido con ellos y el acceso que tienen ellos a muchas organizaciones en los distintos países a los que pertenecen, le hemos ido tomando un poco como el termómetro a cómo han reaccionado las organizaciones en materia de diversidad e inclusión después de la pandemia, ¿no? Y lo que hemos visto es que aquellas que tenían desarrollado de manera muy madura las estrategias y los programas de diversidad e inclusión los han seguido manteniendo, porque han logrado, en esto que yo traté de transmitirles al comienzo, han logrado ver que diversidad y inclusión es un buen puente para vincular con todo esto, esta reflexión que nos está invitando la pandemia, con este llamado a humanidad que yo le he querido poner como idea, digamos. Entonces han fortalecido sus programas, no han dejado de destinar ni recursos ni presupuesto, y es más, se ven fortalecidos porque ocupan las herramientas de la diversidad y la inclusión para potenciar a sus líderes, para mejorar la comunicación, para seguir atrayendo talentos, para no perderlos y retenerlos, etc. Se han apoyado. Y en aquellas organizaciones en que las estrategias de diversidad e inclusión estaban más novatos, digamos, o todavía en un perfil más naif, efectivamente han actuado con mucho temor, han dejado han cortado los presupuestos y han actuado con mucho temor en general, ¿no? También han sido las primeras más buenas en desvincular, más que en preguntar cómo adaptamos estos procesos. Por lo tanto, yo en realidad aquí quise dejarlo abierto como una pregunta para que nos preguntemos todos cómo están actuando, cómo estamos actuando nosotros, cómo están actuando nuestras organizaciones y en qué medida ese temor puede que nos esté paralizando y no vemos las oportunidades que se nos presentan, o si es que no teníamos conocimiento de que las estrategias de diversidad e inclusión nos pueden apoyar en ello, a lo mejor ahí está el espacio de mejora, ¿no? Y empezar a ver en qué medida, desarrollando estas buenas estrategias, podemos apalancar hacia adelante. Porque como yo siempre digo, el tema de la diversidad y la inclusión, si no entra
entra por cualquier lado a la organización, digamos, o sea, puede entrar desde fuera, desde cómo son nuestras comunidades, de qué tan diversos son nuestros clientes y las oportunidades comerciales que se nos pueden presentar allí, en esta lógica que yo les planteaba al comienzo de abrir mercados hacia públicos remotos. Puede venir desde el Estado, que está incentivando con mecanismos muy específicos. En el caso de Chile, por ejemplo, en materia de igualdad de género, se generó una norma, que es la que le mencionaba la Fernanda al comienzo, pero también se ha apalancado desde la legislación. Hoy en día Chile está dando un paso importante en materia de personas con discapacidad para exigir un mínimo de trabajadores, pero también exigir que al interior de la organización haya un especialista en inclusión. Se está modificando, ya se modificó de hecho el Código del Trabajo para aquello, y están las organizaciones reaccionando un poco a eso, preguntándose cómo lo vamos a hacer, a quién vamos a contratar, qué tanto hay que modificar nuestros procesos internos. Pero es una apuesta grande por parte del Estado para incentivar que las personas, para incentivar que este tema entre. Entonces, diversidad e inclusión les va a entrar por alguna parte, ¿ah? Si no es por el mercado, por los mercados laborales, porque vamos a ver, sobre todo en esta modalidad de que entendemos que está funcionando el teletrabajo, van a ver la posibilidad, o sea, Materia es un muy buen ejemplo en esto, ¿no? Cuando Fernanda mostraba esa imagen con la fotografía de todos los colaboradores de Materia, son personas de distintos países y tienen consultores trabajando en distintos países. Entonces, claro, que se vuelve importante tener una competencia de interculturalidad en mi equipo, porque ¿cómo nos relacionamos si no entendemos que tenemos backgrounds distintos y que esas diferencias, más que un problema, son un aporte? O bien la sociedad misma, porque hay muchos cambios que en la sociedad están ocurriendo y nosotros no podemos dejar de lado. La comunidad LGTB ha planteado, y Argentina da un paso importante también desde la legislación laboral en esto, ¿no? De que cómo opera la discriminación de los grupos LGTB en los ambientes laborales. Y así podemos seguir con mucho, me imagino ustedes también al final pueden darnos feedback también de cómo estas distintos mecanismos o estas instancias que surgen desde el Estado ponen a las organizaciones también en el sendero de la diversidad y la inclusión. Lo interesante es tomarlo como un incentivo y que la meta no sea cumplir con esa cuota que nos establece el Estado, con ese programa que nos pide cumplir el Estado, sino más bien entender que la diversidad es llegar a tener fuerzas laborales diversas y lograr ambientes laborales que sean inclusivos. Desde lo interno, yo encuentro que ahí la conversación es súper entretenida, ¿no? Porque hay que ver cómo todo esto que está en el círculo rojo nos impacta internamente y cómo lo vinculamos a la misión, a la visión, a esto que parecen declaraciones colgadas en el aire que no tienen mucha importancia, pero que yo creo que hoy en día, más que nunca, hay que reflexionar sobre ellas. ¿Qué tipo de organizaciones somos? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué servicio vamos a entregar? ¿Qué producto vamos a vender? ¿Y cómo voy a instalar ese producto? ¿Cómo voy a funcionar? ¿Cómo voy a hacer negocio? ¿No? Yo creo que esa es una pregunta que nos vincula harto con estas declaraciones organizacionales muy macro, pero ¿cómo las bajamos? Estos temas necesariamente, o sea, si los vemos en el plano de las organizaciones productivas, la recomendación, y yo lo hago siempre desde el día 1, es que esté vinculada a los indicadores de negocio, pero que también esté vinculada al quehacer de cada uno de los colaboradores y las colaboradoras internas, porque finalmente, más allá de diseñar muy buenas estrategias con excelentes indicadores que impacten en los KPI de toda nuestra plana de liderazgo y que nos permita tener metas muy ambiciosas, si yo no logro generar esto a nivel de la cultura organizacional, el cambio va a costar mucho. Por lo tanto, el proceso de gestión de personas impacta en todos sus procesos, pero desde la lógica de transformación, ¿no? Y eso hace que estos líderes ojalá puedan sumarse a este tremendo desafío que es asumir las estrategias de diversidad e inclusión de una manera tan comprometida que hagan que su misión personal esté vinculada a la misión de la organización. Yo sé que esto es como el máximo esperable, pero eso después lo vamos a conversar un poco, y ahí, Rafa, yo te invito a conversar conmigo para que yo no hable todo el rato y nos escuchemos distintas voces. Eso hace precisamente, ese es el key, la clave para retener talento, ¿no? Sentir que yo estoy siendo escuchada, que yo puedo participar en la transformación de una organización y que mi rol es fundamental, independiente del estamento en el que yo me ubique en la organización. Yo siempre comento desde el caso de éxito, esto es muy relevante en el caso de las organizaciones productivas, les importa mucho saber cuánto es lo que se logra, y la buena noticia
¿Y cuánto impacta esto en el negocio, no? Y la buena noticia, yo acá abajo les puse un par de referencias, la verdad es que hay harta literatura al respecto, las clásicas de siempre, de Deloitte, Forbes, la McKinsey, saca harta información McKinsey, de hecho tiene hace rato que está con estos temas tratando de medir el caso de éxito de la diversidad y la inclusión, pero lo mejor de todo es que el último informe que sacaron, que es este Diversity Wins, lo que demuestra es que con la pandemia se fortaleció el caso de negocio que hay detrás de la diversidad y la inclusión. Es decir, ahí tienen que verlo y está desagregado por distintos ámbitos, pero particularmente en aquellos grupos directivos que se abrieron a incorporar mujeres y se abrieron a incorporar personas de distintos backgrounds culturales, desde la lógica de multiculturalidad, han tenido un rendimiento increíblemente superior al resto y han sabido enfrentar este ejercicio extremo de adaptabilidad que nos ha pedido la pandemia de mejor forma. Como caso de éxito, sin embargo, y esto aplica para todo tipo de organizaciones, porque en el fondo donde vamos, a lo que pretendemos llegar es a crear ambientes laborales positivos, que sean buenos, que den ganas de ir a trabajar, que dé orgullo. Cuando uno cuenta, digo, yo trabajo en materia, que lo diga con orgullo, que yo trabajo en Connecting D&I y trabajo con orgullo aquí, ¿va? Porque esta organización logra que yo desarrolle este compromiso, porque lo que yo hago es importante para esta organización, pero además es una organización que yo califico como una organización decente, en la lógica de lo que la OIT califica como trabajo decente. ¿Qué es lo que se ha visto a partir de las mediciones que han hecho ellos? Que la combinación de diversidad e inclusión conlleva a muchos mejores resultados y aumenta en más de un 10%, incluso mucho más alto el nivel de los líderes. Que los trabajos de equipos diversos sienten que tienen la confianza para hablar, para compartir ideas, para trabajar en conjunto. Aquí uno se juega el potencial de desarrollo de todas las personas, ¿no? Tener la tranquilidad de que voy a ser escuchado y que las diferencias que tenemos no van a ser lo primero que se va a ver, ¿no? Que vamos a trabajar sobre esos sesgos. En cuanto a innovación, y esto es lo que está más probado, es que las organizaciones con culturas inclusivas son 6 veces más propensas a generar innovación que el resto, y que los trabajadores en una cultura de inclusión y de valoración de la diversidad son 3.5 veces más propensos a contribuir con todo su potencial de innovación. Llegar a esto nos devuelve un poco a todos los que trabajamos en el área de gestión de personas al leitmotiv de por qué estamos aquí. Cuando uno dice las personas están al centro de la organización, bueno, esto es por esto, es porque en ellas encontramos el más gran capital para poder estar andando en nuestra organización. Y por último, en materia de atracción de talento, aquí es un efecto súper virtuoso y vamos a ver un poco más adelante cómo en el ciclo de vida del trabajador o de la trabajadora, cómo uno interviene desde la lógica de talento, es prácticamente lo mismo cuando uno interviene desde la lógica de diversidad e inclusión. Entonces, pucha, estamos llamados a ir de la mano, talento y diversidad e inclusión, estamos llamados a intencionar ese encuentro. ¿Ah? Y solamente para salirnos un poco de la lógica de los casos de éxitos, de los números y cómo esto puede impactar en los números del negocio, a mí me gusta mucho hacer una analogía, una entrada desde la ecología. Para todos aquellos que han tenido encuentro o conocen algo de ecología, voy a fijarme solamente en un ejemplo, pero la verdad es que la diversidad en materia de ecología está instalada en todo. Es un criterio de riqueza que está en todo. Pero específicamente, por ejemplo, y aquí con esto a lo mejor les va a parecer un poco abstracta el ejemplo que les voy a dar, pero para mí fue muy significativo. Cuando se va a ciertos lugares que pretenden ser denominados como zonas protegidas, específicamente en temas de aves, hay dos criterios con los que los ecólogos o los veterinarios van a observar esta realidad, ¿no? Uno tiene que ver con la cantidad de aves que hay en ese sector. Me imagino tú, Rafa, en Buritaca, ahí en Colombia, que tienen un verdadero paraíso de aves, que cuando tuve la oportunidad de conocer es una experiencia increíble estar ahí escuchando entre el coro y la cantidad de especies que hay. Me imagino que este criterio debe ser aún más, o sea, este que voy a comentar es aún más interesante, ¿no? Pero el criterio, entonces tienen dos criterios para poder analizar cuándo una zona debe ser ecológicamente protegida desde el punto de vista de las aves. Uno de ellos es la cantidad, es decir, la cantidad de aves que hay en ese sector. Y eso más o menos nos llevaría a la lógica de los censos, ¿no? Contar cuántas aves hay. Pero el segundo, y que es el más relevante, tiene que ver con la diversidad de especies, con la diversidad de pájaros que podemos encontrar ahí. Y eso desde la ecología es leído como riqueza, porque es lo que hace que
ecosistema sea más rico que otros ecosistemas, por el efecto virtuoso que se provoca entre los propios pájaros, pero también hacia otras especies. Y eso mismo yo creo que ocurre al interior de las organizaciones. Nos podemos fijar en el número, que es la cuota. ¿Cuántas mujeres estoy incorporando? ¿Cuántas personas discapacitadas hay en mi planilla? Pero la verdad es que tengo que observar la riqueza de haberlos incorporado y generar realmente un ambiente de inclusión. Y les aseguro, ojalá todos tengan la oportunidad de ir a Buritaca, a Parque Tayrona, y se van a morir con la cantidad de aves que hay ahí y la alegría de poder presenciar ese espacio es la misma alegría que va a hacer que retengan ustedes a sus talentos, porque estar expuesto a un ambiente de diversidad y sentir que yo puedo interactuar allí es realmente lo que te hace entender que creces no solo como trabajo, por el rol que tienes en la organización, sino que también creces como persona. Claudia, déjame Rafa, aportar ahí rapidito, ya que me diste el espacio. Bueno, lo de Colombia desde el punto de vista de los pájaros es real, y además de que Colombia es bien particular porque creo que en el mundo hay como un poquito más de 1.500 tipos de especies de pájaros. Colombia tiene 1.200, creo, acá en su territorio, casi más, digamos, de los países con mayor diversidad de pájaros. Eso, digamos, como apuntar ahí para aportar un datito, pero algo súper relevante de lo que tú hablas desde el punto de vista de la diversidad, y para aterrizarlo aún más a ecosistemas humanos, les podemos recomendar después un par de lecturas que tienen que ver con cómo, desde un punto de vista antropológico y sociológico, San Francisco y todo lo que hoy día se le llama Silicon Valley a nivel de tecnología se da en gran parte por políticas de inmigración que generó Estados Unidos en la época, digamos, desde la década del 50 y el 60, donde recibieron a un montón de gente de distintas latitudes, digamos, mucho de Asia, mucho, digamos, de África, incluso de América Latina, y cómo esa mezcla de culturas, digamos, de historias distintas geográficamente, de sexualidades, de espiritualidades, de maneras de ver la vida, generó tanta riqueza que hoy día, digamos, de los principales polos económicos del mundo. Y eso está estudiado antropológicamente, desde un punto de vista también sociológico, de cómo esas mezclas generaron ese tipo de riqueza y por qué es una fuente de tanta creatividad. Porque básicamente cuando se juntan cabezas distintas y se raspan, digamos, y se rozan hasta que sale una piedra preciosa, digamos, como dicen alguna analogía, se genera una riqueza que es brutal, digamos, y hay muchos países también que lo han estado intentando copiar desde el punto de vista de las políticas migratorias. Solamente para aportar eso, digamos, y para poner ejemplos bien concretos. no, súper, gracias. De verdad es impresionante lo de las aves en Colombia. Si alguien tiene la oportunidad, yo los animo a que lo hagan, porque es una experiencia muy bonita. Y esto que estás contando tú, Rafa, respecto de cómo las políticas de inmigración han tenido impacto también en los polos de desarrollo, pero y básicamente, o sea, Silicon Valley sobre todo, que tiene un sello tan clave en innovación, es algo que uno lo puede incorporar en las estrategias de sus propias organizaciones. Y aquí es donde nos cruzamos con talento, porque tú lo puedes tomar desde dos lógicas, ¿no? O sea, el, el, el agente de cambio listo de fábrica, como decimos nosotros, es decir, pongo el foco en la selección. ¿A quién estoy seleccionando? ¿No? Yo quiero incorporar un agente de cambio en mi organización porque siento que si lo trabajo demasiado desde lo interno, no tengo ningún perfil de champion que me va a acompañar en esta estrategia, entonces lo incorporo. Y ahí el perfil de la selección es muy relevante, y es muy relevante ver esto de la mano con quién haces el hunting, quién te hace el headhunting. O encuentro que tengo estos perfiles y los desarrollo desde dentro de la organización, es decir, acompaño a mis propios líderes en desarrollar estas competencias y en convertirse en verdaderos agentes de cambio dentro de la organización. En ambos casos nos cruzamos con talento, porque esto es lo interesante que tienen las estrategias de diversidad e inclusión, ¿no? Que para poder llevarlas a cabo se requiere, más adelante cuando yo les muestre el modelo que yo quisiera venir a compartir con ustedes, que está basado en el GDIB, que es el checklist diagnóstico, ustedes se van a dar cuenta que la diversidad y la inclusión en realidad abarca para todo lo que hace una organización, ¿no? Son 14 categorías, se las voy a mostrar someramente, pero ninguna de ellas funciona si es que las trabajan de manera aislada. El área de proveedores, el área de gestión de personas, el área de sustentabilidad, no funciona. Esto es un todo, ¿no? Tiene que trabajarse de manera holística. Y para eso, talento y diversidad, si van de la mano,
yo me aseguro de que estoy poniendo los líderes de manera correcta en los lugares indicados, generando esta sinergia. Si solamente nos fijamos, yo esta lámina la puse un poco para poder hacer el puente, el link entre lo que hace, algunas de las cosas que hace Materia y lo que hacemos nosotros con Connecting, pero si uno considera de verdad que la lógica del ciclo de vida del trabajador que está ahí en este ciclo, digamos, en este ciclo de acá, y vemos más o menos los pasos en los que interviene tradicionalmente desde gestión de talento, pero lo pone en un enfoque bien holístico de lo que es la gestión de talento en realidad, y lo ponemos de la mano con lo que hace diversidad y inclusión, vamos a ver de que en realidad si están integrados van a volverse cada uno más eficaz, ¿no? Porque los mismos comportamientos que hacen que la diversidad y la inclusión sea efectiva también fortalecen el proceso de gestión de talento, ¿no? En general, si observamos cada uno de estos espacios, por ejemplo, desde que se comienza el proceso de selección, desde el momento en que hacemos la atracción, o sea, yo necesito aquí construir una base, tengo que estar en conexión con redes de diversidad para poder asegurar que ésta pueda ingresar a la organización, ¿no? El mismo proceso de inducción, el onboarding, como comentaba Fernanda, que tienen un programa interesante aquí en materia, tiene que reflejar la estrategia de diversidad e inclusión, ¿no? Este es el primer acercamiento y tenemos que mostrarnos cómo somos. Y eso hace desde cómo me siento bienvenido. Esto es como uno se siente bienvenido en el fondo. Entonces, cómo me siento bienvenido yo desde mis propias diferencias y cómo creo que esas diferencias, más que corresponder a un sesgo, más que corresponder a una barrera, van a ser valoradas dentro de la organización. En desarrollo, aquí lo que tenemos que hacer es trabajar fuertemente todas las estrategias de sensibilización, las estrategias de capacitación. Aprendizaje es el brazo armado con el que llevamos adelante las estrategias de diversidad e inclusión. Y luego, aquí cuando vemos el desempeño, aquí es donde transferimos metas, ¿no? Y tenemos que empezar a evaluar a nuestros líderes también desde este punto de vista. ¿Qué tan inclusivos son nuestros líderes? ¿Y qué competencias de diversidad y de inclusión están desarrollando nuestros trabajadores a todo nivel? Porque aquí nos jugamos mucho poniendo indicadores de resultados, aquí nos jugamos mucho transfiriendo responsabilidades y haciendo que toda la organización se suba al carro. Después, en materia de desarrollo de carrera, aquí hay que volverse muy amplio en términos de qué tan abiertas son realmente las oportunidades y el acceso a esas oportunidades, ¿no? Y aquí hablar desde la lógica de diversidad e inclusión pasa desde cuidar los lenguajes hasta permitir que personas, por ejemplo, con discapacidad estén en igualdad de oportunidad de competir que el resto de la compañía. Entonces, todo esto me crea una base para que cuando yo llego a los planes de sucesión o los grupos de talento, etcétera, yo aquí, claro, aplico ciertos tipos de acciones afirmativas y digo, ¿cómo quiero incorporar diversidad en mis grupos de sucesión? Bueno, la vamos a tener que construir. Y la construimos desde acá, desde acá, desde acá, desde todo el ciclo, ¿no? Entonces, la verdad es que si se hacen esfuerzos deliberados por integrar ambas áreas, se logra que las dos sean súper, súper eficaces. En este punto a mí me gustaría conocer un poquito la opinión de todos ustedes porque llevamos un buen rato hablando de diversidad e inclusión y me gustaría saber cómo se lo imaginan al interior de sus propias organizaciones. Hay una mini votación online que nos gustaría invitarlos a hacer. Fernanda, si tú me ayudas, ahí está. Yo la voy a leer en voz alta para que, por si a alguien le cabe alguna duda, queremos saber, en materia de diversidad e inclusión, queremos que ustedes identifiquen algún área en la que ustedes consideran que está el mayor desafío para su organización. Puede ser en dirigir la estrategia, ya sea la visión, la misión, el liderazgo, en alinearse y conectar, vale decir, en cómo estamos evaluando nuestros avances, cómo los estamos comunicando, cómo nos vinculamos a través de una lógica de sustentabilidad con todos los públicos externos, o está más bien en la lógica de los públicos internos, es decir, en atraer, en retener talento, en selección, en desarrollo, en cómo desarrollamos nuestros beneficios, nuestras compensaciones, nuestras capacitaciones, o por último, en cómo nos relacionamos con los públicos externos, ¿no? Cómo escuchamos, cómo servimos a la comunidad en una lógica de responsabilidad social empresarial más modernizada, o cómo entregamos nuestros productos, nuestros servicios, las lógicas de marketing, nuestra relación con los proveedores. Yo me gustaría que ojalá todos los que estén presentes hagan su votación. Esto no tiene es absolutamente anónima, así que no tiene ningún, no los vamos a exponer después de esto. Simplemente quiero saber más o menos dónde creen ustedes que están los desafíos.
Y les voy a contar, ¿no?, esta manera de organizar las respuestas en términos de dirigir la estrategia, alinear, atraer o escuchar, tiene que ver mucho con el modelo que yo les voy a comentar a partir de la votación que hagan ustedes, que es este instrumento, el checklist diagnóstico, que les va a servir para medir sus propias organizaciones en términos de dónde se encuentran ahora, y también ir midiéndose en el tiempo de los progresos que pueden ir teniendo desde que desarrollan una estrategia de diversidad e inclusión. Fernanda, yo finalizaría ahí la votación. ¿Qué dices tú? Sí, yo creo, vamos a finalizarla y vamos a compartir El los resultado. resultados. Claro. Entonces podemos ver ahí que, más que en relación con los públicos externos, los desafíos ustedes consideran que está más bien a nivel de la estrategia y de cómo alinear y conectarla. O sea, tampoco está muy centrada en lo que son los públicos internos. Como somos poquitos, la verdad que no es muy amplia, pero a mí sí me interesa mucho conocerlo. No es muy amplio la proyección que podemos hacer de este resultado, pero sí me interesa harto conocerla a mí, porque al menos me conecta de alguna manera con todos quienes me están escuchando y yo sé más bien cómo explicarles el modelo que viene a continuación. Muchas gracias, Fernanda. Voy a avanzar rápidamente en la otra, aquí, en la otra lámina. Antes, solo por contarles someramente quiénes somos nosotros de Connecting D&I, armamos esta plataforma, yo les comentaba un poco al comienzo, con la lógica de poder dar a conocer experiencias y metodologías exitosas en la región. Cuando me refiero en Latinoamérica, porque cuando me refiero aquí a la región latinoamericana, pensando que muchas de las metodologías y de buenas experiencias que están registradas ocurren más bien en el norte del hemisferio, y eso es porque, como tal, yo les comentaba al comienzo, llevan mucho rato trabajando desde la lógica de diversidad e inclusión. Particularmente en igualdad de género, hay experiencias muy valiosas que se han desarrollado también acá, en lo mismo que yo les estaba comentando desde los incentivos del Estado, es decir, esto no quiere decir que todo está pasando fuera de Latinoamérica, no es cierto, pero nos propusimos plantear esta plataforma para compartir experiencias y metodologías que son nuevas acá. Y es por eso que nosotras decimos que nuestro sello tiene que ver con la innovación en ese sentido, porque adaptarlas al contexto latinoamericano, muy contenidas por nuestras redes internacionales, lo que buscamos nosotros es importar metodologías que apoyen de manera muy directa la gestión. Es decir, por supuesto que seamos capaces de construir discursos coherentes, de que siempre consideremos la dimensión ética, que es muy potente cuando trabajamos los temas de diversidad e inclusión, pero que hayan herramientas que cuando, como decía la Fernanda, cuando nos imponen entre nuestras tareas alcanzar metas en esta materia, que encontremos los instrumentos adecuados que nos permitan gestionar y demostrar resultados. Aquí nosotros nos movemos básicamente en la lógica, en estos tres ámbitos, ¿no? En diagnóstico, liderazgo y cambio, y hemos importado una serie de metodologías que son las que están ahí descritas y que han significado mucho trabajo de parte de nosotros, no solo porque hay que traducirlas, sino porque hay que adaptarlas al contexto latinoamericano, pero en particular esta que está destacada en amarillo es la que yo quiero compartir con ustedes, el famoso checklist diagnóstico. Y la quiero compartir en primera instancia porque es una herramienta que vamos a lanzar ahora en diciembre y que va a tener una etapa como de free trial que les va a permitir a todos probarla de manera gratuita al interior de sus organizaciones. Entonces, si muchos de los que me están escuchando ahora quieren saber cómo partir y quieren empezar a medirse, va a estar disponible para ustedes para que la puedan aplicar y vean sus propias brechas. El checklist diagnóstico se basa en el Global Diversity Inclusion Benchmark, que es una guía que desarrolló el Center for Global Inclusion, que está en Estados Unidos, pero que opera en una lógica de red que a mí me fascina, porque lo que hace es trabajar de manera colaborativa con 95 expertos a nivel mundial y que están, hay algunos, mi socia, la Ale, por ejemplo, es parte del expert panelist, hay otros que están en la India, hay otros que están en Rusia, etcétera. O sea, es muy global la red. Y lo que hacen es que ellos definieron más de 260 afirmaciones que en realidad son benchmark, es decir, lo que está definido respecto en comparación con lo que hacen otras organizaciones como una buena práctica. Y organiza esta guía en estos 5 niveles la puntuación que ustedes van adquiriendo en la medida de que si están realizando esas acciones o no. Por eso está pensado en la lógica de un checklist. Lo que hicimos nosotros fue automatizarlo en una herramienta que les va a permitir online y de manera muy autónoma realizarlo a cada uno de ustedes. Pero en el fondo mantuvimos la misma lógica con que fue creada la guía y es un checklist, por lo tanto estoy de acuerdo o en desacuerdo con estas afirmaciones, ¿no? Y genera estos 5 niveles donde en verdad el nivel 1 es
no estoy haciendo aún nada, o a lo mejor me lo he propuesto, pero no estoy realizando acciones. El nivel 2 es estoy reaccionando, es decir, por ejemplo, en el caso de Chile, estoy reaccionando a a la modificación al código laboral con estos requerimientos de inclusión. Estoy reaccionando a un conflicto que puedo estar teniendo en mi organización. Ese es el nivel 2. El nivel 3 ya es proactivo, es decir, yo estoy desarrollando acciones. Hasta llegar al nivel 5, que es la mejor práctica, ¿no? Entonces ustedes, lo que les entrega el instrumento, que voy a avanzar y se los voy a mostrar aquí, es este gráfico radial, donde en las 14 categorías que se las voy a explicar ahora, les muestra en qué nivel ustedes se encuentran. Entonces, esta arañita, este dibujito, que ustedes pueden ir mostrando cada cierto tiempo en la medida que vayan aplicando el instrumento, también les sirve para reportar, porque la reportabilidad en esto es súper importante, que ustedes se puedan ir midiendo como organización y les sirve para ir mostrando cómo han ido avanzando en los distintos ámbitos. Si ustedes se fijan, esta es la metodología del Global Diversity and Inclusion Benchmark, del GDIB, en el que se basa el checklist, y es básicamente lo que yo les pedí a ustedes que contestaran, ¿no? Tiene lo que son estas 4 dimensiones sobre las cuales se asienta una buena estrategia de diversidad e inclusión. Indudablemente las bases están en todo lo que es la visión, la estrategia y el propio caso de éxito que define cada organización, porque de aquí parte, digamos, o sea, es muy difícil que yo logre tener muy buenos rendimientos tanto en el ámbito interno como externo si esto no se vincula con la visión y la misión de la organización. Pero también es parte de las bases del liderazgo y la responsabilidad corporativa que hay allí. O sea, es fundamental tener esto que hablábamos, unos buenos champions y unos buenos líderes que apalanquen la estrategia. Y luego, lo otro que es fundamental es la estructura de implementación de la diversidad e inclusión. O sea, yo tengo que crear grupos de diversidad, gente a cargo, redes internas para poder llevarla, para poder desarrollarla. Luego otra, que estas 2 en realidad son las categorías más relevantes de la metodología, es conectar, y es como yo logro comunicar y conectar a través de una lógica de sustentabilidad con mis distintos públicos. Entonces, por lo tanto, la categoría de comunicación es fundamental. Y por otro lado, para poder conectar, yo necesito evaluarme, necesito poder medirme, y aquí el checklist hace un aporte que es genial, ¿no? Medir, investigar, esto es lo rico de trabajar en diversidad e inclusión, ¿no? Uno tiene que estar con hambre todo el rato, con hambre de conocimiento, de integrar tendencias, etc. Para la gente que es muy inquieta, estos son los lugares donde de seguro podrían desarrollar todo su potencial. En cuanto a las categorías más internas, tiene que ver con básicamente todo lo que mira un poco el área de gestión de personas y el área de capacitación o aprendizaje, ¿no? El reclutamiento, la retención, el desarrollo de carrera, la promoción, todo lo que es beneficio, el área de conciliación es muy importante aquí, el diseño de puestos, la clasificación y la compensación y en la capacitación, ¿no? Y aquí tenemos que asegurarnos de que, nuevamente, el principio de no discriminación y igualdad de oportunidades sea vivido por la organización. Y en términos externos, es cómo nos relacionamos con la comunidad, ya sea con el Estado, con el gobierno. En algunos países la relación con el gobierno es parte de la licencia para operar, en otros países es menos relevante, pero en general es un tema crítico siempre. Entonces, ¿cómo nos comunicamos desde una lógica moderna de responsabilidad social? ¿Cómo estamos en el desarrollo de nuestros productos y servicios, con el marketing, incluso en aquellos espacios de servicio que uno interactúa con el cliente, ¿no? Y con los proveedores, que están en algunas industrias es un tema clave, ¿no? Y es un parte, digamos, al menos la industria minera es clave, y veíamos que los objetivos de incorporar diversidad también tenían que trasladarse al sistema de proveedores. Entonces esto es lo que arroja, y si ustedes prueban este free trial que vamos a hacer nosotros, esta versión que es gratuita, esto es lo que van a obtener, lo van a obtener al tiro. Entonces, al que quiera partir, si quiera proponerle a una jefatura, arranquemos con una estrategia de diversidad e inclusión, mira lo mal que estamos, o mira, en estos ámbitos estamos avanzados, hay una oportunidad, ¿no? Perdón. Hicimos un proceso de testeo que participaron estas empresas, y yo solamente se los muestro porque con Aramark al menos hicimos el ejercicio de probarla tanto en México como en Argentina, que son los países que desde el punto de vista de la utilización del español nos presentaban más desafíos, y la verdad que funcionó perfecto. El instrumento funcionó súper bien y está en un lenguaje bien neutral que permite, que está como
utiliza un lenguaje también propio de la gestión de personas y de la administración de negocios. Entonces, la verdad es que anduvimos súper bien y estamos súper contentas con eso. Y el lanzamiento va a ser en diciembre del 2020. Por supuesto, yo le voy a pedir a Rafael, a Fernanda, que me entreguen la base de datos de las personas que participaron de este espacio de conversación, y yo los voy a dejar súper invitados. Me encantaría contar con ustedes también ahí. Y la verdad, yo hasta aquí dejo de hablar y de hablar, y le daría paso, Rafa, tú si quieres compartir algo, y si no, lisa y llanamente ver cómo, sé que hay alguna pregunta que ustedes quisieran hacerme. Yo solo quiero cerrar invitándolos a subirse a este carro. Yo creo que es un ineludible que llegó, que está, que se nos muestra por todos lados, y que quienes estén con el interés en sus organizaciones de desarrollar este tipo de estrategia, que le den con todo y que pongan toda su energía ahí, porque además es muy gratificante. En lo personal, digamos, en lo profesional. Eso. Ay, me quedé ahí. Gracias, Claudia. Muy interesante, muy claro todo. Yo creo que es un gran espacio para hablar respecto a toda la experiencia. La verdad que se agradece mucho tu disposición para hablar sobre esto. Quiero pedirle que vayan anotando sus preguntas ahí en el chat, y si quieres vamos a comenzar con Ana Patricia. Ana Patricia pregunta desde Venezuela, si mal no, si entiendo bien. ¿Cómo se entiende la inclusión para el teletrabajo en países de pobreza extrema? Partimos con una pregunta fácil. ¿Cómo lo ves tú, Claudia? ¿Qué experiencia has tenido al respecto de eso? ¿Cómo tú lo ves, digamos, en particular en sectores, digamos, o en población vulnerable, en pueblos marginados, o incluso también en lo que tiene que ver con la desconexión, digamos, porque estamos hablando de teletrabajo y estamos hablando de que no todos tienen un acceso indicado a Internet, por ejemplo, entonces cuesta muchísimo por ese lado. ¿Qué experiencia tienes al respecto? Mira, en esto, Rafa, estoy con el micrófono, sí, en esto la CEPAL ha dado harta información de, en el fondo, los eternos excluidos, ¿no? Una vez más están siendo excluidas las comunidades más vulnerables, en este caso desde el punto de vista socioeconómico, porque efectivamente la brecha digital a nivel global en el mundo es brutal. O sea, es muy poca gente la que tiene acceso a Internet. Algunos países han adoptado esto como política pública, ¿no? Pero yo no he visto en Latinoamérica ningún país que diga como medida uno frente a la pandemia, en los ámbitos, en los ecosistemas laborales, ampliar la banda ancha o dar banda ancha gratuita en algunos sectores, ¿no? Allí yo te diría que desde el punto de vista de la organización, primero centrémonos en la organización, ¿no? El punto de vista, allí la inclusión pasaría por dar garantías de que hay condiciones de que la gente puede trabajar. Es una inversión grande, entonces tú le tienes que entregar un dispositivo con el que esa persona pueda comunicarse, pero además lo tienes que comunicar a través de una red. Eso es invertir un montón. Ahora, pensemos en la realidad de la organización. No todos los puestos de cargo, no todos los cargos, no todos los puestos son susceptibles al teletrabajo, y eso es también una realidad que vivimos todos, ¿no? En Chile la industria minera, que es una industria muy sólida y muy estable, y en verdad está dentro de los sectores de la economía más rentable de nuestra economía local, digamos, parte importante de su planilla trabajan en faena. Entonces, ahí el desafío, más que la conexión, es dar garantías de seguridad sanitaria a sus trabajadores, ¿te fijas? Y eso también implicaba una inversión enorme, pero está funcionando súper bien, digamos, o sea, además lo manejan con los sistemas de turno, etcétera. Entonces, hay que preguntárselo desde la propia organización, ¿no? Y el tipo de organización que yo tengo, el tipo de cargos con los que mayoritariamente trabajo. Ahora, si mi organización tiene perfiles de cargo donde indudablemente pueden trabajar de manera remota a través de teletrabajo, yo tengo que darle, o sea, no puedo descansar en que esa sea una responsabilidad de ellos. Tengo que entregarle las herramientas para que puedan conectarse y para que tengan un dispositivo con el cual trabajar, un computador, una tablet, etcétera. Si es que asociamos esto ya saliendo de la organización, ya más en la lógica de otorgar servicio, o más bien lo que podría ser desde la administración del Estado, yo creo que allí es esto que te digo, ¿no? Lo que la CEPAL lo ha levantado muy bien. Han habido sectores de la economía que se han visto más afectados que otros, pero también sectores de la sociedad que están colgando, y son los que han estado colgando de las políticas de desarrollo siempre.
¿Te fijas tú? Entonces ahí hay que incorporar, y esa sería una mirada de conclusión, hay que incorporar fuertemente acciones para acortar la brecha digital en mis políticas y en mis planes de superación de la pobreza. Y eso hay que hacerlo, o sea, es un must, hay que hacerlo, y a partir de ahora no puede ser visto el tema de la tecnología como un lujo que solamente esté disponible para ciertos grupos de la sociedad. Hay que trabajar, hay que meter el tema de la tecnología y la brecha digital en las políticas de superación de la pobreza. Sí, muy de acuerdo. Hay distintos emprendedores también que yo he estado revisando ahí que están intentando entregar acceso, democratizar el acceso a Internet, porque la verdad es que para estos tiempos se transforma en una especie, no sé si de necesidad básica, digamos, no sé cómo certificar eso, pero la verdad es que hoy día el mantenerse conectado y poder acceder a información, a oportunidades, creo que es fundamental. Y en eso estamos súper claros que tanto a nivel estatal como a nivel de los esfuerzos privados que se puedan hacer, son tremendamente relevantes para poder conectar a gente que se está quedando absolutamente afuera de todos los beneficios que nos está entregando la tecnología. Eh, Claudia, acá preguntan también la herramienta de diagnóstico que es gratuita, ¿va a estar disponible desde diciembre o ya se puede utilizar desde ya o en diciembre? En diciembre vamos a hacer un lanzamiento, te juro que estamos tratando de ser lo más creativa posible porque ya no queremos que sea el webinar número 2500 al que todos puedan acceder y cuesta, o sea, el desafío de comunicación en tiempo de pandemia es uno de los más grandes. No sé qué se nos va a ocurrir, pero algo se nos va a ocurrir, pero la fecha de lanzamiento es diciembre de 2020 y yo me comprometo a quedar, Rafa, si tú me mandas la base de datos y estamos conectados con materia, perfecto, están todos súper invitados, van a ser, ojalá, usuario número 1 que salga de este grupo, perfecto para mí, sería un agrado. Cuenta con eso, con toda la difusión para la herramienta para que se entere la mayor cantidad de gente posible y como es gratuita también, la verdad es que va a ser un muy buen testeo de lo que está pasando a nivel del mercado. Eh, te iba a preguntar también nosotros, te reconozco que tenemos varias peleas con distintos clientes porque nos topamos con discriminaciones que en este punto no deberíamos tener, digamos, y ahí uno como que yo en particular prefiero ponerme una vez rojito que varias veces rosado, como se dice en varios lados, y simplemente como sentar base respecto a lo que nosotros creemos que simplemente es discriminación. Ahora, eh, dicho eso, nos da lo mismo, digamos, los procesos de selección, de qué color eres, digamos, con quién te acuestes, a quién le reces, digamos, no da absolutamente lo mismo. Lo que nos importa es que la gente cumpla con los skills técnicos y por otro lado que esté muy alineado al propósito de la organización que nos está pidiendo el perfil. Pero es un desafío. Ahora te quería preguntar a ti, tú mostraste ahí varias empresas muy grandes. ¿Dónde en tu experiencia se da el principal cuello de botella o el principal obstáculo? ¿Estamos hablando de la dirección, es decir, de la junta directiva de una empresa? ¿Estás hablando de las gerencias que de repente no quieren, digamos, adaptarse? Me imagino que hay muchas brechas generacionales también. ¿Está a nivel de mandos medios? ¿Está en todos lados? ¿Tú dónde has visto que está como el principal obstáculo para poder tener una mentalidad un poquito más moderna, evolucionada y abierta al respecto? Mira, yo creo que el peligro de la homogeneización, que en algún minuto fue un paradigma. ¿Te fijas? Tú creer que con tus pares a todo nivel, o sea, pares al nivel incluso de haber estudiado en la misma universidad, era una ventaja, porque ibas a tener un lenguaje común. Chile, que es un país pequeño y que ahora está, hoy día Chile no puede cerrar los ojos y decir que no es un país multicultural porque hemos recibido, y yo les doy la bienvenida a muchos grupos migrantes, pero Chile es un país súper homogéneo en sus juntas directivas, o sea, llega a dar vergüenza cuando muestran las fotos de las juntas directivas y de partida todos se visten iguales, no hay mujeres y todos egresaron básicamente de las mismas escuelas. El peligro de la homogeneización que se nos mostró en algún minuto como la panacea para trabajar bien, porque te miro y sé lo que quieres decir. Yo entiendo perfectamente lo que quieres decir. Porque estudiamos en la misma escuela, manejamos los mismos conceptos, entendemos las mismas bromas, probablemente compartamos los mismos espacios sociales. Bueno, ese peligro que hay detrás de eso es que yo nunca voy a identificar buenos espacios de mejora.
el efecto de la creatividad, de la diversidad es full, o sea, y yo creo que aquí ojalá la misma Fernanda, que ella es en sí una mujer multicultural, ha vivido en un montón de países, ha trabajado, ha interactuado con comunidades de distintos lugares. Entonces, el efecto que te provoca eso es tan grande, que después uno lo busca. Entonces, en Chile ya no se busca la diversidad mucho, cuesta, uno teme, se va. Y yo diría que ahí, en esa pretensión, porque además genera una pretensión de igualdad que no existe, porque somos todos tan pares en esta lógica que yo te digo, tan homogéneos, que creemos que la igualdad es una cosa conseguida a todo nivel, y la verdad es que tenemos un montón de sesgos, muchos sesgos, y hacemos microagresiones a diario en la forma en que retroalimentamos a nuestros subalternos, en la forma en que interactuamos, que nosotros no nos damos ni cuenta. A veces somos proteccionistas, paternalistas, a veces incluso de frentón somos machistas, no nos damos ni cuenta. Entonces yo te diría, ¿dónde está el mayor desafío? Es que estar ciegos. A mí, cuando yo miro las organizaciones, y que esto es algo bien cultural, cuando tú miras las organizaciones, en la primera reunión tú ya sabes más o menos a qué te vas a enfrentar, dependiendo de lo que te hayan, no, aquí no pasa nada, no, nosotros somos súper diversos porque se han dedicado a incorporar un tipo de estos grupos subrepresentados en sus planillas, etc. Entonces, ¿dónde está el mayor desafío? Siempre nosotros tendemos a decir, todos los que trabajamos diversidad e inclusión, que hay que volver al liderazgo, que el liderazgo es muy relevante, que si no tienes buenos líderes en la organización es muy difícil apalancarlo. Yo he visto experiencias que son no top-down, sino que, o sea, perdón, no bottom-down, sino que van de abajo hacia arriba, que han habido buenas iniciativas que han presentado gente organizada a través de sindicatos, cuando los sindicatos operan muy bien, pero aún así chocan siempre, si es que no hay una buena visión por parte del liderazgo. Entonces yo te diría, más que la gran dificultad o la gran barrera, pero si tú me dijeras que es lo que hay que ponerle mucho punch, es al liderazgo. Yo ahí me caso con eso, porque además de eso depende la permanencia de las estrategias. Tener súper buenos líderes y que estén muy alineados con las declaraciones organizacionales y que esos líderes logren hacer que otros se suban, o sea, que sean de verdad agentes de cambio, porque a veces tienes una persona comprometida en la organización y resulta que si esa persona se va, porque lo más probable es que sea identificada como un talento, por pum, se la lleven, se queda todo en stand-by, entonces no puede ser, te fijas, no puede ser que una organización dependa del carisma de una persona. Puede apalancar, puede ser un súper buen champion, pero no puede erradicarlo ahí. Entonces, si tú me dijeras dónde hay que volver y dónde hay que seguir insistiendo y los tienes que tener siempre muy arriba de este carro, yo insistiría en liderazgo. Gracias, gracias Claudia. Te hago otra pregunta acá que sale que pone, o no sé si es comentario Gonzalo. En sostenibilidad se usa el término materialidad para ver los asuntos relevantes en las organizaciones y ahí se abordan. ¿Cómo podemos hablar y cómo se puede hacer este proceso de materialidad desde la diversidad? Mira, a ver si entiendo bien hacia dónde va la pregunta, ¿no? Gonzalo, la primera pregunta que... Gonzalo, ¿estás por ahí? ¿Quieres hacer la pregunta? Buena, ¿quieres hacer la pregunta directamente ahí para explicarla? Dale, estaba en otra cosa, Gonzalo, te pillamos. Hola, un abrazo grande, perdóname, estaba en mi rol de dueño de casa lavando losa, dejé la losa lavada y me vine... Muy bien, corresponde. Trabajo en temas de género, lo entiendo y lo asumo. Te mando un abrazo, a Rafa lo escuché aquí en Argentina alguna vez y admiro lo que hace. Cuando te pregunto de materialidad, Claudia, con mi profundo respeto y admiración, soy de Curicó, el acento no es negar, acá en Buenos Aires. Cuando hablo de materialidad, entiendo la sustentabilidad como lo esencial de las organizaciones, trabajar grupos de interés, el negocio, este tipo de cosas. Pero mi dualidad cuando trabajo en diversidad es hacer esta delgada línea entre lo que es material para diversidad. La tendencia hoy para mi foto, me puedo equivocar, es que es diversidad sexual. Y dejamos de lado discapacidad, y dejamos de lado género, y aparece esto. Entonces, ¿cómo entendemos lo que es esencial real para la organización y no caer en la moda? Sí, Eso mira. es un poco. Gracias por la traducción. Un abrazo, los escucho. Sí, hola Gonzalo. Mira, qué interesante cómo lo planteas tú, porque yo creo que ese es como
es una fomeada en el fondo, pero de verdad que, y en general recursos humanos, o sea, el área de gestión de personas funciona súper en base a modas, ¿te fijáis? O sea, un tiempo súper de moda los valores y todo ya, valores, pues súper de moda talento, todo ya, talento, y al parecer la niña bonita del baile ahora estaría haciendo diversidad e inclusión y todo están como que hay una tendencia de que si tú no declaras algo así, o sea, yo creo que no hubo empresa que no tuviera el hashtag de Black Lives Matter después del conflicto que hubo en Estados Unidos, aunque no tuvieran ninguna intención de incorporar diversidad en sus organizaciones, pero todas superpuestos y qué sé yo. Entonces, sí, está el peligro de la tendencia, y yo te diría que el peligro de la tendencia hace que pierdes credibilidad como organización, porque lo pones exclusivamente en la parte reputacional, es decir, que me vean como, que me vean en redes sociales, que me vean en LinkedIn, que me vean, pero cuando uno abre un poco esa cascarita y la mueves y la intentas ver qué hay dentro de eso, no hay nada. Entonces yo pierdo credibilidad y da lo mismo lo que yo estoy diciendo. Entonces hay que tener mucho ojo con la tendencia. Yo entiendo que en Argentina está muy fuerte el tema LGTB a raíz de la legislación. Y yo creo que aquí hay que volver, cuando tú me dices cuál es la materialidad en el sentido de cuál es el grupo al que uno debiera darle, poner foco, ¿no? Hay que ir leyendo hartas cosas, ¿no? Pero en particular la primera que hay que leer es desde una organización productiva, ¿qué defino yo como caso de negocio o caso de éxito frente a la diversidad y inclusión? Te hago, por ejemplo, el caso, y eso es una definición propia, eso tiene que hacer la organización. Nosotros tenemos una metodología con que la acompañamos a la organización a hacer esa definición, pero la puede hacer cualquier persona internamente, la podrías hacer tú, Gonzalo, por ejemplo. Te tienes que preguntar en qué indicadores impactaría, más allá del caso de éxito general, que es el que yo te estoy dando. Te voy a dar el ejemplo, por ejemplo, de la minería en Chile. ¿Por qué se puso tanto énfasis en su minuto con la igualdad de género y la incorporación de mujeres? Habían incentivos, sí, es real, pero esto venía de antes de que saliera la norma. Hay un tema ético, porque voy a discriminar a la mujer, por supuesto, y eso debería haber estado presente siempre. Pero lo que realmente gatilló la incorporación de mujeres en la minería en Chile fue que se firmaron, hubo un minuto que aquí reconocemos como el boom de la minería, hubo un minuto en que se firmaron proyectos de inversión muy grandes y no había cómo cubrir las dotaciones. Entonces, o yo me abría a incorporar mujeres o no iba a tener cómo cubrir esas dotaciones para estos proyectos que eran millones y millones de dólares de inversión, y estoy hablando de empresas chilenas y de empresas extranjeras que estaban operando acá. Entonces, ese era mi caso de negocio. Entonces, claro, el foco en su minuto en minería estuvo en reclutamiento y selección. Mucho rato. Y las incorporamos, y después de un par de años nos dimos cuenta, wow, tengo que ampliar el foco, porque no las supe retener. No tenía una industria que las supo recibir. No tenía ni baño, no tenía la infraestructura para contener este fijo. Y ahí le doy vida al ciclo completo de la diversidad e inclusión. Hoy en día, esas empresas mineras que partieron solamente incorporando mujeres están teniendo programas de diversidad e inclusión y están viendo el impacto positivo que tuvo incorporar esa diversidad, en este caso, ambientes laborales mixtos, en el performance de todos sus colaboradores, y se están abriendo a otros tipos de diversidad. Están viendo cómo se puede adaptar qué tipo de cargo a personas con discapacidad, están viendo cómo trabajar la multiculturalidad. Muchas de ellas son empresas multinacionales, y si tú no desarrollas competencia para la interculturalidad en una empresa que te puede poner hoy día en otro punto del mundo, tú tienes muchas más chances de fracasar en eso que puede ser una preciosa experiencia personal, familiar y laboral. Entonces, Gonzalo, para no decirte que no hay respuesta a esto, hay respuesta a esto, pero tú tienes que identificar cuál es, y esa conversación es a un nivel grande, y ojalá que incorpore participativamente muchas voces dentro de la organización, que te incorpore a ti, que incorpore a la gente de sustentabilidad, que incorpore a la gente de recursos humanos, que incorpore a la gente que está en el negocio. Y esa conversación hay que darla de la mano con la visión. Y la visión, yo insisto, no son políticas ni declaraciones muertas, tienen que darle vida a la organización. Este caso que yo te estoy dando, por ejemplo, en materia de minería, las empresas de tecnología lo tienen súper testeado, diversidad e inclusión, y incorporan para impactar en innovación, tienen una fuerza laboral diversa para impactar en innovación. En otras empresas, por ejemplo, las empresas del retail,
saben que el foco está en lo comercial, por la diversidad de públicos a los que se enfrentan. Entonces entra por lo comercial, pero después lo agarra toda la organización, ¿te fijáis? Y entra en esta visión más holística, más integral de todo. Tú tienes que averiguar dónde está el caso de éxito con tu organización, Gonzalo. Mucha suerte en eso. Qué grande, Gonzalo. Sí, ahora me acuerdo de que en algún evento ahí en Buenos Aires creo que nos topamos. Ahí coincidimos hace un ratito, pero qué gusto saludarte, qué bueno que hayas podido participar por acá. Ahí en lo que pregunta Gonzalo también hay temas bien interesantes desde el punto de vista de que hay algunas cosas que se pueden hacer por greenwash, digamos, como desde el punto de vista más reputacional. Hay empresas que realmente comprendieron que tener gente que piense distinto simplemente te agrega valor a todo tipo de operación. Y hay algunas que incluso han llegado a un nivel donde, incluso a nivel de lo que se le puede llamar habilidades distintas, que podría ser incluso considerado como una discapacidad en otros contextos, lo aprovechan al máximo. Hay una empresa, para que la sigan ahí, que se llama Specialist Stern, que nacen en Noruega hace varios años, y ellos básicamente quieren sacar lo mejor de alguna manera de la discapacidad. Les pongo un ejemplo. Ellos se dieron cuenta de que las personas con autismo tienen una mucho mayor capacidad de encontrar problemas en el código, en el desarrollo de código de un sistema de software, que una persona, digamos, que no tiene autismo, digamos. Es decir, personas con autismo tienen una capacidad de enfocarse en un problema a tal nivel que logran identificar problemas de desarrollo de código que una persona, de alguna manera, si se quiere, pongámosle, sin esa discapacidad, no lo podría detectar. Hay organizaciones, hay hospitales en Estados Unidos que se han dado cuenta que la gente no vidente, por lo que desarrollan a nivel de tacto, son tremendamente eficientes para encontrar tumores y cáncer de mama en particular, por ejemplo. Entonces, no se trata ahí de que tú contratas a una persona porque digamos, quiero generar inclusión, sino que porque son los mejores para el rol. Entonces, en la medida en que nosotros como organizaciones nos abrimos también a encontrar esa diversidad, el valor que se le aporta, digamos, más allá de lo que genera la diversidad en sí, es muy potente a nivel de ejecución. Entonces hay un par de organizaciones que están haciendo cosas súper interesantes demostrando cómo son los mejores para cada uno de esos desafíos que tienen organizacionalmente. Yo solamente agregaría ahí, Rafa, que siempre considerando que las generalizaciones siempre Sí. no hacen bien, entonces dentro de las particularidades, claro, no es como que porque en un target te funcionó muy bien, personas de cierto grupo subrepresentado, todas van a ser así. En algún minuto, en materia de igualdad de género, se tenía esa pretensión de que todas las mujeres iban a mejorar los ambientes laborales por ser más Claro. contenedora, oye, y la experiencia de muchas mujeres, muchas jefaturas mujeres, es que no lo fueron así. Entonces, es más que nada abrirse a la posibilidad de que, y en todos los niveles de la organización, esas diferencias pueden agregar valor. Y yo les aseguro, o sea, más allá de lo que esté probado por McKinsey, por la Force, por Deloitte, por la que sea, yo habiéndolo vivido, ¿no? O sea, les aseguro, esto es un viaje maravilloso. Ojalá todos se puedan subir a este tren. Bueno, y esperando si hay alguna pregunta más, también agregar de que la diversidad, digamos, y el evitar los sesgos y el evitar los prejuicios también, creo que es algo súper importante para el mundo en que estamos viviendo hoy día, sobre todo a nivel social, a nivel político, a nivel cultural, porque gran parte de los problemas que tenemos de polarización en el mundo, de que simplemente cualquier persona que piensa distinto a mí, yo ni siquiera lo escucho, lo puedo llegar a ver como un enemigo. A nivel político no nos estamos escuchando, a nivel de distintas posturas no nos estamos escuchando, y eso tiene que ver simplemente por la ignorancia de no saber escuchar a alguien que tiene una historia distinta que contar. Y en ese sentido a mí la diversidad me parece súper interesante, porque en la medida en que abrimos nuestra cabeza a escuchar historias distintas, simplemente somos más inteligentes, nos crece la cabeza, digamos, porque escuchamos cosas distintas y porque desarrollamos otras áreas de nuestro cerebro. En muchos casos la gente que se cierra es porque simplemente no conoce, y esa ignorancia es tremendamente peligrosa, digamos. Entonces, mientras más nos desafiemos nosotros a escuchar, conversar, debatir con gente que, insisto, espiritualmente, políticamente, ideológicamente, sexualmente, lo que sea, escuchar sus historias nos enriquece a nosotros. Y eso yo creo que hace mucha falta en el mundo en que vivimos, donde está todo polarizado, digamos, izquierda, derecha, digamos, ateos, creyentes. Mira, es un poquito decepcionante la poca capacidad que tenemos de escuchar. Entonces, creo que tenemos un gran desafío por ese lado también.
100% de acuerdo, Rafa, 100% de acuerdo. Yo les voy a dejar de recomendación, si a alguien le interesa, un libro increíble que en el fondo son puros estudios desde la neurociencia y cómo el efecto de una microafirmación versus una microagresión y el efecto de los ambientes laborales positivos en un marco de diversidad, cómo funciona aquí en el cerebro. Y es tan real lo que dices tú, o sea, crecemos en todo sentido cuando desarrollamos estas competencias. Lo voy a dejar por ahí escrito por si a alguien le interesa, es súper interesante más en esa lógica de neurociencia. Claro, está el término de confirmation bias, que le llaman, que es, digamos, el sesgo de confirmación, donde yo básicamente traigo todos mis preconceptos a una conversación, todas mis asunciones no me permiten escucharte a ti, digamos, porque yo estoy solamente esperando que tú digas algo que confirme mi postura, y por eso dejamos de escuchar. Y en eso, bueno, a nivel de neurociencia hay mucho escrito y hay cosas súper interesantes, así que todo lo que nos puedas compartir, cuando les compartamos la presentación, quizás ahí te puedes tirar esos títulos, Claudia, para que todos los tengan. ¿Vale? Súper. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Queja? ¿No? Creo que por ahí estamos. Ferni. No, darle las gracias, Claudia. Estuvo increíble este espacio, súper interesante. Me quedé pensando en un montón de conceptos que nombraste y que dijiste, y por ejemplo a mí me llama mucho la atención y quería tener tu opinión. Yo llegué a vivir a México hace un año y algo, y pensé que iba a llegar a un país súper diverso. Y la verdad que me he encontrado, me he visto enfrentada viniendo de Chile, que como dices tú, que somos todos súper homogéneos, y trabajo acá como voluntaria en una organización que ayuda a extranjeros a incorporarse al mercado laboral. Y me he dado cuenta que hay un montón de obstáculos para que puedan encontrar trabajo acá. Entonces, ¿a qué crees tú que se debe eso, particularmente en México, siendo un país tan grande y con tantas culturas que en cierto nivel organizacional sean como tan cerrados? ¿Qué es lo que has podido ver tú en tus diagnósticos? Mira, habría que conocer un poco, yo desconozco la realidad específica de México, cómo opera su legislación, pero yo sí te puedo decir que en la historia... Por lo que tú has visto como en Latinoamérica del diagnóstico que pudiste implementar. Mira, en términos generales, y esto así como es bien fome, porque hay un aprendizaje a estar cómodo en esta homogeneidad, esto que yo decía en un comienzo, que acá en Chile yo lo he visto muy, 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 muy claro. Y el temor a lo distinto, ¿sabes? Que es una cosa bien, si tú, en algún minuto yo me puse a hacer como análisis de discurso respecto a lo que se publicaba en la prensa, con los mensajes que eran eran bien xenófobos en el fondo, respecto de las migraciones, ¿no? Y todo lo que hay detrás de esos mensajes es temor. Entonces, volvemos a una sensación que es muy básica en el ser humano, ¿no? Temor al otro, temor a lo distinto, temor por lo que puede pasar en mi zona de confort, que me saque de ahí, porque efectivamente uno tiene que hacer un ejercicio que es un poco más, ¿no? Que es ponerte en el lugar del otro, a veces ni siquiera tratar de llegar a un acuerdo en los términos que se ocupa, y a veces no, hay gente que no se quiere bancar eso en el día a día, ni en el trabajo, ni en la oficina, ni en la casa. A veces hay gente que es intolerante incluso con la gente que va a apoyar con servicios en la casa, en la jardinería, en lo que sea. ¿Te fijas tú? Que en Chile sucedió, mira tú, lo fome que es, que la fuerza laboral extranjera, cierto nivel, que llegó, en un minuto llegó mucha gente de Venezuela, como dolorosamente hemos visto que ha ocurrido en varios países de Latinoamérica, la migración del pueblo venezolano ha sido enorme. Llegó mucha gente venezolana y gente muy preparada por lo demás. Por lo tanto, y donde mejor se colocaron fue en los famosos call centers, que es terrible, porque cuando tú llamas a un call center es cuando tú en realidad tienes algún problema de postventa, de no acceso a un servicio, etc. Entonces tú llegabas y te atendía una persona con un acento distinto. Y tú ya estabas enojado porque lo que había comprado no te llegó, porque no te atendían, porque había un reclamo que querías, y tú ya estabas enojado. Entonces la persona que te atendió además tiene un acento distinto.
¿Y qué pasó? Que la mayoría de la gente colgaba y mal evaluaba la atención de ese call center porque lo atendía un extranjero. Fíjate tú. Qué terrible. Y quiero que me atienda alguien a quien yo le entienda, porque yo estoy tan enojado que en este minuto yo creo que me solucionan el problema. Esto Y que rápido. te estoy contando, claro, es como, y rápido, y nada que me diga, porque los chilenos en esto somos tan mal educados, no alguien que te salude como corresponde, que te preguntas cómo está, que te dé los buenos días, eso ya te parecía a ti como falta de economía lingüística total, ¿te fijas? Entonces era como, además de que estoy enojada, me ponen en un escenario que no es positivo. Y fíjate tú que esto que te estoy contando, y perdóname que vuelva a una cosa tan cotidiana, o a una cosa pero esto pasa a todo nivel en las organizaciones. Cuando yo tengo un conflicto, quiero que cuando yo te mire sepamos todo lo que estamos hablando. No quiero hacer ningún esfuerzo. Quiero solucionar esto. Entonces, hay gente que tú le preguntas, ¿y por qué no te abres a la posibilidad? No, es que, mira, estoy tan focalizada que la meta, que la cuestión deben haber entregado esto antes de ayer, no sé qué. No me pongáis otra variable entre medio. No me pongáis otro problema. Y te pierdes esa oportunidad, porque en el fondo lo que está sucediendo es que no estás trabajando bien, no te pones ante el desafío de aprender de otro, pero además te pierdes la oportunidad de contratar un súper profesional, una súper profesional. Y la gente que se ha abierto a eso y le ha dado oportunidad a los extranjeros, la experiencia en Chile ha sido buenísima. Te morí en el área de servicio, ya no a través de un call center, sino de una industria que está muy, muy, muy vapuleada ahora con la pandemia, que es, por ejemplo, los restaurantes. A morir, o sea, yo prefiero 1000 veces que me atienda una persona que es mucho más educada, que te fijas, perfecto, les ha ido súper bien. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo personal en el cual hemos ido a la inversa, en la historia de la humanidad nos han enseñado a temer, nos han enseñado que lo distinto es malo, desde la historia de las guerras, digamos, lo distinto, no, lo colonizo y lo hago mío y que sea igual, homogéneo, la homogeneidad, la homogeneidad, la homogeneidad. Y se pierde de vista un principio que es básico y que es psicológico, que yo para definir mi identidad me tengo que enfrentar a una identidad diversa. Yo la defino a contrasense en el fondo, que se llama la alteridad. La defino a contrasense. Yo sé lo que soy cuando me doy cuenta de lo que no soy. Todos tenemos posibilidad de crecer, a enfrentarnos ante la diversidad. Todos vemos ahí espacio, hay un espacio de crecimiento enorme. Y eso le pasa también a las compañías. Y eso le pasa a las organizaciones. No hay que perderlo. Sí. No, buenísimo. Muchísimas gracias, Claudia, por tu respuesta. Súper claro. No sé si queda alguna otra pregunta. ¿No? Yo creo que lo vamos dejando hasta ahí para no pasarnos. Sí, para no pasarnos el tiempo. Claudia, te agradezco muchísimo este espacio, la participación, la conversación estuvo demasiado entretenida. A mí personalmente me encanta el tema, así que lo disfruté, pero muchísimo. Así que te agradezco nuevamente y a todos los que nos acompañaron hoy día. Y yo darle las gracias a ustedes por invitarme y que sigan haciendo un gran equipo y que sigan trabajando ahí en materia, dándole con estos Materia Talks. Gracias por invitarme, gracias a ti también, Rafael, y a Fernanda 1, por todo el apoyo con la encuesta. Un millón de gracias. Mucho gusto. Bueno, lo dejamos hasta acá entonces. Cuídense mucho, a cuidarse nosotros y cuidar a